El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La gloria de Dios maneja mi vida. Pero qué poder tiene una mujer. Estas palabras se han convertido en proverbios a las feministas y les encanta la afirmación de que la mujer tiene poder. Y bombardean de la importancia de la mujer en el mundo laboral. ¿Quién no ha visto a un niño llorando buscar a su madre o a su abuela o a su hermanita para que lo alce? Y con un solo beso el niño se va calmando. Las mujeres son pioneras en muchos ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque enfrentan diferentes retos sin amedrentarse. Se lo digo así porque a veces yo soy así. Muchos hombres se acobardarían de revisar las cosas que tienen que hacer en el día, pero la mujer se ordena para hacer todo lo que anotó en su lista. Por eso vemos a muchas mujeres sobrevivir en situaciones insoportables, echar a un lado cualquier protocolo, hacer caso omiso a sus temores, arriesgándose como pocos lo harían. Si tienes una mujer en casa y no te has dado cuenta de lo que ella es capaz, te sugiero que comiences a observar lo que tienes en tu casa para que le des honor a quien merece honor y honra a quien merece honra. Porque como dice Proverbios 31:25, fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. En el libro de Esther nosotros vemos el destino de esta mujer. Es un destino invisible de Dios. La mayoría anhelamos escuchar la voz de Dios, pero en el libro de Esther ni siquiera aparece el nombre de Dios ni una sola vez. Pero aunque no se lo nombre, se ve, se siente su presencia constante en cada paso sin siquiera abrir su boca. Y hay momentos hasta que parece ausente, pero sin embargo siempre está presente para demostrar a cada paso que Él es el Señor de su pueblo. ¿Cómo se logra comprender a Dios? Nadie puede comprender a Dios, lo dijo Pablo. Oh, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios tiene conocimiento, tiene mente. Pero Pablo describe como los incomprensibles juicios porque se convierten en un desafío para la mente humana. ¿Por qué? Porque son incomprensibles. Alguien puede pasar años estudiando la vida, investigando en sus escritos de otro ser humano para al final solamente poder imaginar o tratar de concebir lo que esa persona pensó al expresarse de cierta manera. Pero cuando se trata de Dios, podemos estudiar años de años sin siquiera poder arañar la superficie de los insondables juicios de Dios, porque son herméticos, cerrados, ocultos. Vaya a Isaías 55:9. Mis pensamientos, dice Dios, son más altos que vuestros pensamientos. Teólogos tras teólogos han tratado de descubrir sus atributos y si han sido honestos y humildes, han tenido que confesar que nunca lograrán entender a Dios. Por ser Dios, sus pensamientos están más allá de nuestra capacidad de comprender. Está más allá su mente, sus pensamientos de lo que un ser humano puede comprender. Por eso Pablo repite lo que pensó Job, lo que pensó Isaías y lo que pensó él
¿quién entendió la mente del Señor? Dijo. ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién entendió la mente de Dios? Nadie. ¿Quién aconsejó jamás a Dios? Nadie. ¿Quiénes entendieron su juicio? Nadie los entiende. Dios tiene voluntad y no queda duda que sus caminos son inescrutables, herméticos. Ningún ser humano puede predecir, adivinar, pronosticar o sondear las profundidades de la voluntad de Dios, por más que lo intente. Sin embargo, Dios puede ser conocido por los que le buscan. Porque si nos acercamos a Él de corazón, con un corazón abierto y en fe, vamos a descubrir que Él mismo nos ha estado buscando para bendecirnos y llenarnos de su poder. Él tiene control de todo, de todo, de todo. No solamente de los acontecimientos del tiempo de Pablo, sino también de los sucesos de hoy. En medio de las circunstancias que lo dejan a uno desorientado, pensando, ¿qué podemos hacer para seguir adelante? Él sabe lo que tenemos que hacer. Y podemos tener la seguridad que Él no está preocupado, porque tiene control de todo. El libro de Daniel cuenta que cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, pensaba que tenía control del mundo, y su mundo era solamente Babilonia, su imperio, un imperio extenso, que incluía muchos pueblos, inclusive el pueblo de Dios, los judíos. Un día que este hombre se estaba gloriando de su poder, de sus logros y de sus conquistas, estaba paseándose, mirando la maravilla de los jardines colgantes, que era una de las maravillas del mundo. Él pensaba y decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real? Con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Dios tomó entonces cartas en el asunto, diciéndole a este hombre, el reino ha sido quitado de ti. Y el rey se volvió loco por 7 años. Perdió la memoria, sufrió lo que se conoce con el nombre de licantropía, se creía un buey y como buey dormía en la intemperie, semana tras semana, años tras años, completamente loco, comiendo pasto, hasta que reconoció que no era Dios de su propia vida y que tampoco era el soberano del mundo, y quedó registrado como testimonio de que Dios tiene poder sobre reyes y sobre reinos. Vaya a Daniel 3 o 4:34. Tuvo que tener regente en el reino, porque él no podía hacerse cargo de nada. Estaba completamente loco. Pero al cabo de los días, dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y me fue de vuelta la razón. Entonces, dice, bendije al Dios Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Recién se dio cuenta que había uno mayor que él, y muy pocos son los que reconocen que hay uno que es mayor. No toda la gente reconoce eso. Se cree capaz de gobernar su propia vida, por eso fracasan en el gobierno de sus vidas. No se dan cuenta que hay un Dios que es inmortal, que es invisible, que es omnisciente, que es invencible, que es soberano. Y todos los días está en la boca del mundo entero. Daniel 4:35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad. Su inescrutable voluntad, guiada por su mente incomprensible, eso es poder irresistible. Él hace lo que quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, porque no hay quien detenga su mano ni quien le diga, ¿qué haces?
Todo muestra el control soberano de Dios. Él actúa en todos los ámbitos, tanto en lo espiritual como en lo material, en lo físico. Actúa entre las autoridades, entre los gobernantes, como en medio de gente común, en todas las generaciones y en todos los tiempos. Vivimos nuestra vida bajo la misericordia y el favor de Dios, porque la vida y los tiempos se mueven de acuerdo con su plan, exactamente lo que Él ha determinado, como Él lo ha ordenado. Él ve anticipadamente los acontecimientos de la vida, algo que nosotros ni siquiera imaginamos, ni nunca podremos hacer. Sin embargo, Dios sabe con lujo de detalle lo que pasará de aquí a un rato. Empecé hablando de la mujer porque quiero hablar de la reina Esther, porque en todo el libro no se menciona ni una sola vez a Dios, y sin embargo, como dice el comentario de Matthew Henry, aunque el nombre de Dios no aparece en el libro, el dedo de Dios está dirigiendo muchos incidentes para traer salvación a su pueblo. Y es por eso que nosotros vemos en el libro una actividad invisible de Dios, porque encontramos el poder y la presencia de Dios actuando a través de vidas de 5 personas para llevar a cabo su voluntad. Y estas 5 personas son los principales personajes de la historia. El primero es el rey Asuero. Vaya a Esther capítulo 1 del 1 al 3. Esto aconteció, dice, en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. En aquellos días, cuando el rey Asuero se había sentado en su trono real, que estaba en Susa, la capital, en el 3er año de su reinado hizo un banquete para todos los magistrados y servidores, los jefes del ejército de Persia y de Media, los nobles y los magistrados de la provincia estaban ante él. En el tiempo que comienza el relato de Esther, Asuero estaba en el 3er año de su reinado. Tuvo un reinado que duró 21 años. Era un monarca poderoso. Gobernar 127 provincias no es poca cosa. Susa era la capital del imperio y el tamaño de su imperio era similar al tamaño de Estados Unidos. El segundo personaje que encontramos es la reina Vasti. Esther 1:9. También la reina Vasti, dice, hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Asuero. No se sabe mucho de Vasti, pero sí era una mujer con carácter. Los comentarios más antiguos, como el Targumes y el Midrash, dicen que Asuero la mandó llamar para que venga ataviada solamente con su corona. Tenía que estar desnuda. Lo único que tenía que cargar era su corona. Todos los invitados al banquete estaban borrachos. Y el rey quiso presumir de la belleza de su esposa. Un esposo así, sea creyente o no, sea poderoso o un don nadie, que pida algo parecido a su esposa, es un imbécil. Vasti tomó una decisión sensata, una decisión corajuda, una decisión moral, una decisión valiente, y le hizo frente al rey. Y nadie más supo de ella. No se vuelve a registrar su nombre en el libro de Esther. Al rey nadie jamás se le había opuesto. El tercer personaje era el primer ministro Amán. Era un funcionario rico e influyente de la corte y fue elevado a segundo lugar de autoridad después del rey. Esther 3:1. Después de estas cosas, dice, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata el Agageo, lo enalteció y puso su sitial más alto que el de todos los magistrados que estaban con él. Este Amán
era un hombre intrigante, era un egoísta, era un adulón, un antisemita. El cuarto personaje es Mardoqueo. Mardoqueo es la cuarta persona importante en esta historia y era un judío piadoso que vivía en Persia. Esther capítulo 2, versos 5 al 6. En Susa dice, la capital había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jai, hijo de Simei, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que había sido llevado cautivo de Jerusalén junto con los cautivos llevados con Joaquín, rey de Judá, a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautivo. Muchos años antes de que comenzara la historia de Esther, los judíos tuvieron una guerra civil y la nación judía quedó dividida en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue llamado Israel en las Escrituras, mientras que el reino del sur fue llamado Judá. Y andando el tiempo, Dios juzgó al pueblo del reino del norte por su idolatría y los envió ejércitos de Asiria contra ellos y se llevaron a la gente cautiva. Y el resultado fue que los judíos del reino del norte, Israel, fueron llevados cautivos. Más de un siglo después, Dios trajo un castigo similar contra los judíos del reino del sur, debido también a lo mismo, idolatría y desobediencia. Jeconías, rey de Judá, también fue conocido como Joaquín, y había llevado la corona solo 3 meses cuando se produjo la invasión de Nabucodonosor, quien lo desterró a Babilonia y se llevó los tesoros del templo. Entonces, el rey Asuero se convirtió en el rey de un imperio sumamente grande, el imperio persa. Y aproximadamente 100 años después de la caída de Jerusalén. Así que el libro de Esther es una parte importante en la historia de la vida de los judíos que vivieron exiliados en Persia. Y esta historia extraordinaria es una prueba de que Dios no los había olvidado. Mardoqueo era un descendiente de esos judíos exiliados, pero era un hombre piadoso. Y su papel más importante fue su relación con la reina Esther, quien viene a ser el quinto personaje importante de esta historia. El nombre de Esther significa estrella y Hadasa significa mirto. Su significado de estrella es apropiado porque es la heroína de la historia y es la mujer que más brilla en la historia. La mano invisible de Dios estaba actuando en cada uno de los detalles. Comienza primero con la orfandad de Esther. Esther no tenía madre. Esther no tenía padre. Pero eso no lo usaba ella de pretexto para no esforzarse y aprender de su tío que la adoptó. Porque Dios le puso a ella un padre sustituto, que era precisamente este hombre llamado Mardoqueo, un hombre piadoso. Y aquí hay un excelente mensaje para todos aquellos que se acomplejan por causa de su nacimiento o porque no tuvieron padres, incapacitándose así para ser triunfadores. No necesitas padre para ser un triunfador. Aquí nos demuestra la Escritura, porque tienes un padre que te ha recogido de donde estabas precisamente para hacerte brillar y levantarte y llevarte a tu destino. Esta historia es para cualquiera que piense que su pasado es el más terrible. Debes saber que Dios puede darle significado a tu vida, puede darte una nueva razón de vivir y convertirte en un hombre o una mujer ilustre. Basta con escuchar los consejos que tiene Dios en su palabra
y no escudarte detrás de la circunstancia de la vida. Yo soy así porque no tengo padre. Yo soy así porque tuve problemas en mi infancia. Yo soy así porque mi padre dejó a mi madre. Yo soy así porque a mí me violaron. Yo soy así por esto y aquello. Deja de escudarte en esas cosas porque Dios te está demostrando que Él tiene un destino eterno para cada vida. Así que a medida que avanzamos en el libro de Esther lo encontramos más interesante y la emoción va aumentando porque Dios tiene la última palabra en todo. Nadie puede detener tu accionar. Si vos no has llegado más lejos es porque no le has dado más a Dios de tu corazón. No depende de Dios, depende de vos. Dios nos lleva en este libro a descubrir que Él lo tiene todo controlado. Que no son las muñecas o las influencias que nos van a llevar a nuestro destino. Que de nada sirve excusarnos ni justificarnos por las cosas que no tuvimos, porque su presencia, la sintamos o no, es real. El valor de una mujer comienza con ella misma. No por los demás. Antes de esperar que los demás te aprecien, debes empezar a amarte a vos misma. Debes empezar a valorarte, a apreciarte y reconocer tu valor. Reconocer tu valor debería ser lo natural. Porque Dios tuvo un propósito especial al crearnos para que seamos portadoras de la semilla de la paternidad. Tenemos que aprender nuestro valor. Porque eso provocará conocer la capacidad de entrega al que nos dio ese verdadero valor y nos hizo iguales al hombre en justicia y santidad de la verdad. Así que no permitas que las palabras hirientes destrocen tu corazón. No permitas que nadie maneje tus pensamientos, porque Dios te ha capacitado para resolver tus propios miedos y tus propios temores. Es por eso que cuando una mujer entrega su vida a Cristo, lo hace de veras. Lo tiene que hacer de veras. Porque es el único que le da el valor a la mujer. Y cuando la mujer se entrega al Señor, es porque entiende verdaderamente que Dios la ha hecho fuertes, luchadoras, poniendo todo su amor en lo que emprende, convirtiéndose de esa manera en un heroico ejército de mujeres del reino. Hoy es un día nuevo, un día que uno dice, ¿qué puedo esperar hoy? Pero la historia continúa diciendo que el rey Asuero se hallaba en su 3er año de reinado y que el rey quiso dar un banquete, todo preparado por Dios, porque de eso iba a resultar la entrada de esta mujer al reino. Era un banquete increíble. El libro comienza con un banquete y termina con otro banquete. Es una de las pocas porciones en la palabra de Dios donde se nota claramente que no dice Dios hizo esto, Dios hizo esto, Dios le habló a Mardoqueo, Dios le habló a Esther. No dice nada de eso, pero su mano iba dirigiendo paso a paso la vida del reino más grande. Y es porque Dios tiene poder. Hay ocasiones en que Dios como que se esconde. Hay ocasiones como que estamos esperando algo y sin embargo como que Dios no se ve que actúa. Parece que no habla, parece que no oye, parece que no responde, parece que no actúa. Pero Él está ahí, Él no está ausente, porque Él lo llena todo. Por eso dice la Escritura, los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios tiene caminos perfectos para los que son suyos. A veces sufrimos de balde. Gratuitamente nos conseguimos el sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a confiar en un Dios que no miente.
Sea Dios veraz, dice la Escritura, y todo hombre mentiroso. Entonces, nosotros podemos ver que la fe bien apropiada es capaz de llevarnos a nuestro destino. Eso fue lo que caracterizó en la vida de Mardoqueo. Y eso que tenía Mardoqueo se lo imprimió a la muchacha que él adoptó como hija. Y eso que la muchacha recibió le ayudó para atreverse a entrar en la presencia del rey. Por eso fue que ella dijo, si muero, muero. No me importa mi vida, con tal de salvar a mi pueblo. Ahí se ve la mano de Dios, se ve el actuar secreto de Dios a favor de su pueblo por una decisión. Así que lo que decidas con Dios va a servir de aquí, ahora y para mañana. Eso quiere decir, estoy hablando de tu propia vida y estoy hablando de tus generaciones. Lo que hizo Esther determinó el futuro de un pueblo. Lo que tú hagas va a determinar el futuro de tu familia. Dios puede obrar sin ser visto. Y nosotros podemos verlo obrando en la vida de este reino y de estos personajes y de todo un pueblo que fue salvado precisamente a través de estos 5 personajes. ¿Bien? No se puede escudar, ese es el mensaje, no se puede escudar en los problemas. No se puede escudar en la vida pasada. Con los pecados pasados no se puede hacer nada. Es por eso que el Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y de aquí para adelante, Dios quiere levantarse muchas reinas Esteres. Porque la iglesia es la reina Ester. Póngase de pie. ¿Cuántos van a caminar a su destino? ¿Por qué no pasan delante las mujeres? Dios es capaz de hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ensanchar nuestro corazón. Y como tenemos al grande aquí adentro, podemos también tener un corazón grande como el de nuestro Dios. Así que levante su manito, cierre sus ojitos y deje que el Espíritu Santo le ministre. Siempre Él tiene palabras de bien. Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Nosotros esperamos cosas malas continuamente. Y a veces esas cosas nunca suceden. Y así vivimos sufriendo, esperando lo malo. Aprendamos a vivir pensando cosas buenas. Si tiene a Jesús, lo tiene todo. Él es más que suficiente. Espíritu Santo trae valentía, trae vigor, renueva las fuerzas, borra los malos recuerdos, sana las heridas. A sus vientres fecundos para nuevas vidas, para nuevos nacimientos, nacimientos eternos, nacimientos del reino. Trae paz, trae consuelo, trae esperanza, renueva sus fuerzas, trae contentamiento. El contentamiento de haberte conocido, el contentamiento de vivir delante de tu presencia, el contentamiento de saber que tú siempre estás actuando. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.